a todos, ¿cómo están? Bueno, este video ahora sí voy a tratar que sea verdaderamente rápido en comparación al anterior, ya que igual voy a estar hablando acerca de algunas maquetas y posibles usos y demás. Sí, en el pasado vimos el ejemplo de la maqueta de la silla y el ejemplo de la maqueta de la mesa de tensegrida. Sí, que son ejemplos muy directos, muy, ¿cómo decirlo? Muy tangibles a lo que predominantemente se considera que puede ser utilizado o para lo que puede ser utilizada una maqueta. Sí, que está bien o está mal dependiendo del uso o del propósito que ustedes tengan para dicha o X maqueta, ¿no? Pero igual vamos a ver qué otros tipos de cosas se pueden ver. Entonces, aquí tenemos estos que en realidad son tres, una serie de tres. Ahora, aquí hay algo torpe o primerizo, incluso novato. Hay que mencionar esas maquetas. Aquí tenemos lo que es la cuadrada, ¿sí? Algo muy sencillo, muy burdo, con muy malos acabados. Se ve el pegamento, se ve el cartón, se ve la cinta. Tenemos aquí igual manera la circular, igual no está todo totalmente cerrado, se ve la cinta, el pegamento, y se ve pues aquí lo que es la triangular, ¿sí? Con el hueco en el fondo. Y repetimos esto igual con el pegamento, la cinta y pues sin un acabado muy especializado, por decirlo de cierta manera. Entonces, ¿por qué estos son los ejemplos infantiles? Porque estos, según yo, hace unos meses, iban a ir dentro de un modelo de plastilina para después sacar un molde y que esa pues, fuera la pieza para replicar. Sí, entonces se volvió demasiado tosco el proceso. Era la primera vez que yo trabajaba con plastilina de escultor, según esto, pero más allá de eso, la manera de atacar dicho producto o dicho objeto pues era la errónea, no era la mejor para escoger. Entonces, siendo que este tipo de maquetas iban a ser de cierta forma el esqueleto, pues ya no los usé como esqueleto, pero más allá de eso pues sí me sirvieron para ver las dimensiones o apreciar ya el tamaño real de lo que podría llegar a ser el objeto, ¿sí? No son así tan literalmente en su figura, tan figurativamente, pero llegaron a servir como un ejemplo de pues maqueta 1:1 de ya algo muy parecido de estos elementos. Son unas macetas de concreto casi de este tamaño, un poco más grandes en sus grosores y sus pues dimensiones generales, ¿no? Pero estos cartones pues sí sirvieron para dar la idea de lo que sería, aunque su propósito era que fuera de esqueleto, ¿sí? Y rápidamente pues pasamos a este pequeño alambre aquí que voy a ir acercando conforme vaya viendo que se puede ver. Se recorre, baja, se recorre y empieza a subir, se empieza a unir, se tuerce y después ahí tenemos un gota que no logra enfocar, ¿sí? De color lila o morado claro. Entonces, esto es un ejemplo de algo que yo tuve que hacer para ver de qué manera se quemaba una porción de plástico de un cepillo de dientes. Sí, ahora, esto vendría a ser como que una especie muy específica de maqueta o modelo. Viene a ser más como un pequeño artilugio para resolver la cuestión de dónde es que voy a quemar esta pequeña pieza de plástico. Pero más allá de todo eso, sigue manteniendo la función, sí. Ya que pasamos por los sistemas de escala y de proporción, se podría analizar lo que es esta estructura. Y ya dependiendo del material, pues que es un tipo de metal, de su flexibilidad, de su resistencia a la tensión y demás, pudiéramos sacar muchas conclusiones, ¿sí? De igual forma se pudiera hablar de lleno un poco más acerca del plástico. No sería la materia principal en sí, pero pues no estaríamos dejando a un lado el punto. Entonces, este tipo de maquetas, ¿cuáles serían? Las que serían de cierta forma para algo muy funcional,
¿sí? Que no tendrían otro propósito. Son prácticamente estos elementos construibles que ayudan a hacer otros elementos construibles, ¿sí? Son maquetas que ayudan a hacer maquetas. O es todo esto de estructura o de todo este concepto estructural que nos aporta lo necesario para poder construir aquel elemento primario que estamos deseando construir. Sí, son herramientas para ese objeto final que se está queriendo llegar a tener. Sí, entonces, si hacemos un breve recordatorio, tenemos lo que es la maqueta de la silla, que es un ejemplo muy literal, ¿sí? De una verdadera maqueta para alguna especie de producto. Después lo de la mesa de tensibilidad, aunque eso era más que una literal mesa, era explorar el concepto, ¿sí? Un concepto conocido, y llevarlo a cabo, sí, ponerlo a prueba. Algo que sí funcionó, puede que muchas veces no funcione. Ahí los acabados, dependiendo del equipo, de a quién se le va a entregar o si es para uno mismo, los acabados tendrán diferentes importancias, ¿sí? Después tenemos estos que, aunque parece que me los estoy sacando de la manga, pues sí, resulta que son elementos básicos, no de presentación, no son para nada maquetas de presentación, pero estos sí son objetos uno a uno, por así decirlo, contrario al ejemplo de la silla, ¿sí? Contrario al ejemplo de la exploración del concepto de tensibilidad, ¿sí? Estos son casi, para decirlo de cierta forma, lo más parecido a la realidad de lo que se pretende explorar, ¿sí? Como ya les mencioné, esas macetas son de concreto, no tienen ni siquiera este color, el cartón no está pintado para nada, no era ese el propósito inicial, pero como les repito, sirvió para ya dimensionar verdaderamente con la mano en una mesa con otros objetos cuál era la verdadera dimensión ya así física de lo que se iba a estar haciendo en un molde con un gran número de piezas. Y finalmente pues pasamos a esto que es un nivel todavía más allá de experimental que el ejemplo de la tensibilidad. Esto ya es utilitario, funcional o sea, se hace esto, a ver si sale en la toma, se hace todo esto para analizar y sacar las conclusiones de lo que sea que se esté llevando a cabo aquí, que en este caso fue tomar una pieza de plástico, un cepillo de dientes. Mil y un escenarios en los que ustedes se puedan encontrar, pero al final si les funciona, si sirve para el propósito, pues más que mejor que pues hayan sabido cómo resolver el problema de una manera pues no altamente estética, pero si resolvieron el problema y les ayudó a llegar a una porción de verdad, a algún dato que necesitaban con urgencia o una fracción de información más que les ayudaba o les ayudará a sacar más análisis más certeros, pues ya eso es un gran logro. Entonces esto sería el cuarto tipo de maqueta. Específicamente no son 4, no sé cuántos son así ya a profundidad, no les vengo a traer el número. Dudo que estos 4 sean oficiales o si simplemente sean estos 4, pero sí, con el paso pues, de los videos vamos a ir viendo un poco más a detalle distintas variantes de lo que se puede hacer con maquetas. Entonces creo que para este video sería todo. No sé muy bien de qué voy a hablar en el próximo, pero voy a hablar de algo. Denle like, compartan, suscríbanse, comenten, refútenlo con argumentos o con maquetas, mejor. Sí, con algo físico. Cuídense y nos vemos en el siguiente.